Capítulo 3. Lahan y el cadáver del ahorcado, parte 2. Su hermana adoptiva, a quien no veía adecuadamente desde hace un año, tenía una expresión de disgusto en su rostro. Al verla ahí, Lahan pensó que ya no era necesario que una tercera persona le escribiera cartas en su nombre. Hola, hermana. Vete, gafas de abanico. Mao le hablaba a Lahan con un lenguaje abusivo. ¡Mao! De pronto, al lado de Mao se encontraba un Lahan impaciente por abrazarla. Sin embargo, antes de que se acercara demasiado, Mao golpeó a Lahan con el mango de una escoba y le prohibió acercarse más. Mientras Lahan observaba la escena, no podía evitar preguntarse de dónde había sacado la escoba. Mao, ¿por qué no tienes un poco más de cuidado? Entonces, ¿quieres reemplazarme? En absoluto. Lahan se negó y miró a los otros dos médicos que vinieron con Mao. Uno es el médico Liu, jefe del personal médico imperial. Es de la época del tío abuelo de Lahan, Loumen, y tiene fama de ser difícil. El otro es todavía un hombre joven. Tiene una constitución mediana y un rostro frívolo. ¿Dónde está el cadáver? Sus ojos brillaban extrañamente, pero el Dr. Liu le dio un golpe en la cabeza para tranquilizarlo. Tianyu, cállate. Al parecer, su nombre es Tianyu. Otra información, además del nombre del bastardo, no es importante. Lahan pensó que todos ellos eran una molestia, pero se alegró de haber atrapado a su persona favorita. Si Lahan hiciera algo molesto, sabía que Mao podría obligarlo a detenerse, y por alguna extraña razón, ella también pensaba lo mismo. Yo tampoco tengo mucho tiempo libre, así que ¿podrías mostrarme el cuerpo rápidamente? El príncipe de la luna tiene que dar un informe en la tarde. No hay tiempo que perder. Se notaba que el Dr. Liu estaba internamente enojado. El informe del grupo de expedición de la capital occidental también preocupó a Lahan, por lo que quería terminar con esto rápidamente, y lo mismo ocurrió con Lahan. Por aquí. Onsu guiaba a Mao. Debido a que el impacto del hecho había sido demasiado fuerte para Junji, se decidió que esperara en otra habitación. Después de todo, solo era un niño, pero también era un joven serio y quería hacer algo por sí mismo, así que le preguntó a Lahan si había algo que pudiera hacer. Entonces, le encargó que limpiara la otra habitación que Lahan iba a usar como oficina. Mientras tanto, Lahan estaba recogiendo basura como un perro que recoge el calzado de su amo. Es una habitación bien diseñada. Disculpe que diga esto, pero la gente del clan La puede ser demasiado indulgente con sus familiares. El Dr. Liu miró a Lahan, Mao y a Lahan. ¿Qué hay de malo en malcriar a mi hija? Lahan respondió con mucha naturalidad. Decirle a este hombre que leyera la atmósfera en esta situación no tenía sentido. Como el médico de la corte, Liu tampoco era tonto, comprendió que no tenía sentido decirle algo a Lahan. Entiendo, dijo, y luego entró a la oficina con una mirada indiferente en su rostro. ¿Eres tú? El caballo todavía estaba colgado de la viga del techo. Lahan había ordenado que todavía no lo bajaran. No puedo hacer nada mientras esté colgado ahí, ¿verdad? El Dr. Liu entrecerró los ojos, mientras que un hombre llamado Tianyu se estaba divirtiendo. ¡Oh, está muerto! ¡Está muerto! Me dijeron que era una muerte sospechosa, pero ¿no es solo una muerte por ahorcamiento? Mao pensaba que había dicho esto para ella misma, pero como siempre, lo había dicho en voz alta. Lahan informó del asunto como una muerte sospechosa porque se trataba de un cuerpo cuya causa de muerte se desconoce, por lo que el envenenamiento también era una posibilidad. Pero si dijera que el hombre se ahorcó, probablemente Mao no estaría interesada en venir a la oficina de Lahan. Entonces, necesitaba crear una razón para que viniera. ¿No es suicidio cuando te ahorcas así? El médico de la corte Liu le dio un fuerte golpe a Tianyu en la cabeza. No haga suposiciones basadas en una primera impresión y sin hacer ninguna investigación. La especulación lleva a juicios erróneos. El Dr. Liu dijo algo muy similar a lo que el padre adoptivo de Mao, Loumen, solía decir. Eso significa que debe haber alguna evidencia de que no fue un suicidio. El Dr. Liu comenzó a inspeccionar el cadáver. Así es. Es Onsu quien explicaba la situación en nombre de Lahan, ya que se había acordado que él se encargaría de dirigir la sesión informativa, ya que era el más adecuado para la tarea.
Si no puedes acercarte a menos de 30 centímetros o incluso un pie, no importa cuánto te estires, no podrás colgar tu cuello de la soga. ¿Existe una contradicción cuando se trata del suicidio? ¿Qué tipo de contradicción? Cuando el oficial médico Liu le preguntó a Onsu, él sacó una cuerda y explicó: esta cuerda fue cortada para que coincidiera con la longitud del hombre muerto, Wang Fang, desde el cuello hacia abajo. Ahora, comprueba si hay alguna discrepancia entre la posición de la silla caída y la longitud de la cuerda que se usó. Investigamos si es posible ahorcarse. Al colgar, coloque al menos una silla en la posición debajo del cuerpo. Eso resultó imposible. A los ojos de Lahan, el mundo parece rebosar de números. Esta contradicción no es hermosa. ¿No sería extraño que pateara la silla cuando se colgó? ¿No es así? Tianyu dio su opinión. ¿Qué te parece que la silla se vuelque con el respaldo hacia arriba? No caerá así a menos que la persona se dé media vuelta. Es difícil ahorcarse. Lahan respondió en nombre de Onsu. Mao Mao había estado callada todo este tiempo, probablemente porque el hombre llamado Tianyu hacía mucho ruido, pero también se mantenía alejada de Lahan y su nariz se movía con una expresión de sospecha en su rostro. ¿La razón por la que no retiraste el cuerpo fue porque querías que confirmara esto? ¿Es así? Así es. ¿No se ha movido la silla? ¿Debemos llamar a los curiosos como testigos? El Dr. Liu parece una persona que quiere dejar las cosas claras. Sospechaba de todo lo que se pudiera sospechar. Aunque tiene una personalidad difícil, no parece alguien que pueda tergiversar la verdad. Así que no le desagradaba a Lahan. Aún así, no esperaba que el Dr. Liu viniera hasta aquí en persona. Al parecer, Lahan intentaba mantenerse al mismo nivel de Onsu, quien siempre tenía una sonrisa amistosa en el rostro, y como resultado de tratar de mantener una sonrisa todo el tiempo, la mejilla derecha de Lahan ya estaba dolorida y tensa. Me preocupa la forma en que pediste que se enviara un aprendiz cuando en realidad necesitas un supervisor. En otras palabras, el Dr. Liu se prestó a inspeccionar el caso con tal de impedir la falsificación del mismo. Entonces, déjame bajar el cuerpo. Entendido. Onsu llamó a su subordinado y le pidió que bajara el cuerpo. Todos, por favor, tomen asiento y esperen. ¡Sí! Tianyu rápidamente se sentó en el diván favorito de Lahan. Así estoy bien. Yo también. El Dr. Liu y Mao Mao permanecieron de pie mientras el subordinado intentaba cortar por la mitad la cuerda que sostenía el cuerpo, pero le resultaba bastante difícil. Wang Fang, también conocido como el costal de las fragancias, tenía el cuerpo de un oficial militar y pesaba mucho. Según el informe, Lahan lo descubrió hace 2 años. Lo promovió porque tenía buena intuición y se movía rápido. Su personalidad también era adecuada para las batallas reales, y en su lugar, Lahan realizaba las estrategias. Podía hacer el trabajo duro sin ningún problema y tenía muchas ganas de mejorar, pero al mismo tiempo también era muy avaricioso. Sin embargo, si se le supervisaba estrictamente, no causaría ningún problema, por lo que debió haberse corrompido mientras Lahan estaba en la capital occidental. Finalmente lo entendí. Para ser honesto, el cuerpo tendido sobre la tela era tan hermoso que hacía que quisieras apartar la vista. La piel, que habría sido firme cuando estaba vivo, ahora estaba tan pálido que parecía no tener color, y de las heridas que le provocó la soga, rezumaban fluidos corporales. Tianyu. El Dr. Liu llamó a Tianyu para que le eche un vistazo primero. Mao Mao también estudió el cuerpo desde detrás del joven. ¿Qué opinas?, preguntó el médico de la corte Liu. Puedo ver las marcas de garras en el cuello, fue doloroso, y luchó por escapar de la cuerda. Tianyu tenía una mirada sorprendentemente seria. Su rostro puede parecer frívolo, pero en realidad es un médico. Mao Mao también observó mientras asentía. Estuvo sufriendo. ¿Es doloroso ahorcarse? Onsu preguntó con curiosidad sobre el intercambio de opiniones entre Mao Mao y Tianyu. Pues, a él le dolió mucho. Si te ahorcas con demasiada fuerza, las articulaciones del cuello se dislocarán y terminarás colgado, por lo que perderás el conocimiento. En ese caso, no debería de haber dolor, explicó el médico de la corte Liu en nombre de Mao Mao y los demás. Eso significa que puedes morir fácilmente. No es necesariamente fácil. Si fallas, sufrirás, así que no lo recomiendo. Al escuchar las palabras del Dr. Liu, Onsu sonrió amargamente. Déjame quitarle la ropa. Adelante. Tianyu comenzó a quitarle la ropa al cadáver y Mao Mao también lo ayudó. Oye, ¿le vas a ayudar?, preguntó Lahan.
Según recordaba, Lowman le había dicho a Mao Mao que no tocara los cadáveres. Es trabajo y ya le pedí permiso a mi padre. Mao Mao comenzó a quitarle la ropa al cadáver sin dudarlo. Mientras Lahan lo observaba, se preguntaba si Mao Mao estaba acostumbrada a ver el cuerpo de un hombre completamente desnudo, aunque fuera el de un cadáver. Mao Mao, no puedes tocar esa cosa estúpida, dijo Lahan mientras derramaba sus dulces por la habitación. Lahan estaba horrorizado de que su padre adoptivo pudiera comer justo enfrente de un cadáver. Ha pasado bastante tiempo desde que el color del punto muerto en la pierna cambió. Me pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué opinas, Niang Niang? Definitivamente parece que ha pasado más de mediodía. El enrojecimiento en la parte inferior del cuerpo está bastante oscuro. 16 horas. Sí, a juzgar por la dureza de la carne, no creo que pasara antes de las 8. Tianyu pellizcó la piel del cadáver. El Dr. Liu no dijo nada, así que realizar esta acción no fue un error. Incluso si hay una diferencia, es de la tarde a la noche. Lahan se ajustó las gafas. Este muerto hacía tiempo que había terminado su trabajo. ¿Por qué trajeron a un médico? No hay duda de que la causa de la muerte fue el ahorcamiento. El Dr. Liu tampoco dijo nada sobre esto. ¿Puedes decir con seguridad si fue suicidio o asesinato? No sé mucho, como dije, pero pensemos en la posición de la silla. Supongo que querrás declararlo como un asesinato, pero no quiero ir tan lejos como para decirlo con certeza. Tianyu respondió a la pregunta de Onsu y el oficial médico de la corte Liu también asintió. Mao Mao entrecerró los ojos y miró al techo, mirando detenidamente las vigas que había en el cuarto. ¿Qué pasa, hermana? Mao Mao pisoteó sin palabras los dedos de los pies de Lahan. Desafortunadamente, la parte delantera de sus zapatos estaba acolchonada, por lo que el impacto se suavizó. ¿Qué ocurre?, le preguntó Lahan nuevamente. ¿Usó un lazo? Es decir, ¿la cuerda que queda en la viga se ató como un lazo? Solo pensé que, si ese es el caso, no hay necesidad de usar una escalera para colgarse. Es más rápido si me lo muestras. Mao Mao miró al Dr. Liu en busca de aprobación, pues si llegara a actuar de forma egoísta, el director la regañará. Como suponía que querían comprobar sus palabras, el médico de la corte Liu no se opuso a la idea. Entonces, déjame ver, ¿hay algo que necesites? Una cuerda similar a la que se usa para colgar y un peso atado a ella. Si hay una piedra, es mejor. Mao Mao no escuchaba lo que decía Lahan, pero escuchaba con relativa obediencia la historia de Onsu. Lahan no sabía si Mao Mao era consciente de ello, pero ciertamente está influenciada por Lowman, ya que en la oficina médica del palacio suelen preferir personas con una personalidad trabajadora. Ahora, por favor, discúlpenme. Mao Mao pidió que le diera un poco de espacio para realizar su demostración de los hechos. Entonces, sostuvo una cuerda entre sus manos y le ató un peso a un extremo, para después hacerla girar en el aire mientras apuntaba el espacio entre la viga y el techo. ¿Cómo ataría eso a un pilar?, preguntó Lahan. Se nota mirando los nudos de cuerda que quedan en las vigas. ¿Así? Mao Mao ató ligeramente el extremo de la cuerda y lo metió por el otro extremo de la cuerda. Y cuando jalas esta cuerda de esta manera, la cuerda está atada firmemente a la viga. ¿Es eso así? ¿Qué? ¿Es así como es? No, solo me preguntaba cómo lo matarían si esto fuera un asesinato. Como el oponente es un militar de gran físico, no había manera de que alguien pudiera estrangularlo tan fácilmente, pero ¿qué tal si lo colgamos de una viga del techo? Así se necesitaría la fuerza de un brazo normal y aunque el cuello sea fuerte, se puede aplastar fácilmente. Puedes estrangular a alguien colgándolo de una viga. No es necesario usar mucha fuerza para hacerlo. Puedes matarlo. Las marcas no deben ser diferentes de las de colgar. Bueno, supongo que es imposible que alguien como yo haga eso. Mao Mao tiró de la cuerda que sostenía, aunque ella pesa la mitad que el oficial militar asesinado. No duraría ni un minuto. Así es, incluso yo, un hombre, no sería capaz de hacerlo. El culpable de esto debe ser un oficial militar fuerte y también tiene que ser pesado. No importa cómo lo mires, el culpable que mi padre me mostró no parece que sea capaz de matar a un oficial militar. Lahan recordó a quien estaba mirando Lakan entre la multitud. ¿Ese viejo ya conoce al culpable? Mao Mao escuchaba la historia de Lahan mientras entrecerraba los ojos. Sí, lo identificó de inmediato, respondió Lahan. Mao Mao apenas se dignaba usar lenguaje honorífico, pero también probó los bocadillos que tenía cerca, y antes de darse cuenta, Lakan ya estaba al lado de su hija.
Pero Mao Mao apenas pudo tolerar la cercanía con el extraño estratega y se alejó rápidamente para mantener su distancia. Por favor, ahora cómete esto. Mao Mao mordió un panecillo y después se lo arrojó a Lacan como si estuviera alimentando un perro, quien fue detrás de los bocadillos. No desperdicies la comida. El viejo se lo comerá todo. Como si la molestia hubiera desaparecido, Mao Mao aplaudió y se sacudió las migajas de los bocadillos. El médico de la corte Liu miró a Mao Mao como si quisiera decirle algo, pero luego miró a Lacan y como no quería protegerlo del maltrato de Mao Mao, decidió ignorar el asunto. ¿Y por qué llamaste al médico aunque ya sabías quién era el culpable? Incluso si descubrimos quién es el culpable, mi padre no sabe el motivo del crimen, el método del asesinato ni las pruebas. Bueno, ahora que conocemos el método del asesinato, todo es cosa del pasado, solo nos falta el motivo. ¿Qué? Sin motivo. Mao Mao miró hacia el diván. ¿Lo entiendes? Apenas. Dime, hermana, si el traidor fue asesinado por los subordinados de Lacan, entonces habrá muchas preguntas y varios problemas, por lo que quiero resolverlo lo más pacíficamente posible. No quiero decir demasiado. Si no me lo dices, llegaré tarde al informe del príncipe de la luna y no podré estar presente. Mao Mao abrió la boca y comenzó a hablar con una expresión de disgusto en su rostro. No hay ningún motivo en el que pueda pensar profundamente. De todos modos, la culpable es una mujer. Entiendo. Lacan estaba impresionado. Después de todo, Lacan había dicho piedras blancas go, algo básico en el lenguaje del extraño estratega. Especialmente, una piedra go blanca representa una mujer y una piedra go negra representa un hombre. Mao Mao frunció el ceño. La persona que fue asesinada sin ninguna complicación era un hombre y la culpable es una mujer. ¿Es eso lo que quisiste decir? Es eso lo que es. Mao Mao miraba el cadáver completamente desnudo con expresión aburrida. Después de todo, había crecido y vivido toda su vida en el barrio del placer, por lo que estaba cansada de ver los enredos entre hombres y mujeres. Si ya lo sabías, desearía que me lo hubieras dicho de inmediato. Lacan no se sintió en absoluto aliviado de que su hermana adoptiva no se lo dijera a pesar de que conocía el motivo. Sin embargo, también podía comprender el comportamiento de Mao Mao. Debido a que Loumen, el padre adoptivo de Mao Mao, no le gustan los razonamientos ambiguos, incluso había entrenado a Mao Mao para que no hablara con especulaciones, pues para las personas de un nivel social bajo, hablar sin cuidado les traería desastres. Mao Mao, ¿qué tal si ahora explico esto delante de todos en tu lugar? Lacan casi podía adivinar lo que Mao Mao quería decir, ya que la culpable era una mujer. No, te lo diré primero. ¿Eh? Lacan escuchó a Mao Mao decir eso y se preguntó qué pasaba abajo. ¿Qué pasa? En el pasado, Mao Mao habría dejado que otra persona lo explicara sin que ella tuviera que intervenir. Mao Mao, entiendo que algo ha cambiado en tus sentimientos, pero por favor detente. ¿Cómo es que deberías hablar conmigo primero? ¿Puedes explicármelo? Está bien, pero hay algo que quiero confirmar. ¿Qué clase de mujer fue la culpable? Lacan recordó a las mujeres que estaban entre los espectadores. Había 3 mujeres y no sé cuál era. 3 personas. Sí, la pequeña Mao Mao miró las vigas del techo. Si fuera Lacan estaría bien, pero sería imposible para una mujer colgar a un pesado oficial militar y hacerlo pasar por un suicidio. Lo sabes, ¿verdad? Bueno, tal como lo dices, eso no significa que es imposible que lo matara una mujer. La diferencia de peso entre el perpetrador y la víctima es casi del doble. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que no sea imposible? Si le agregas el motivo, la manera en cómo pudo suceder debería salir de forma natural, ya que es imposible que una mujer lo haga sola. Si es así, entonces, ¿qué podría haber sido? Si no solo es la mujer... ¿con qué eso es a lo que quieres decir? Mao Mao no dijo nada más y le dio la vuelta dándole la espalda a Lacan. El médico de la corte Liu no solo estaba mirando fijamente a Mao Mao, monitoreando toda la información que decía, sino también estaba vigilando a Tianyu para que se mantuviera lo suficientemente alejado del cadáver, ya que se mostraba extrañamente interesado en verlo.
Al parecer, era mucho trabajo estar al pendiente de todo lo que hacían y decían sus subordinados. Por cierto, Lacan estaba acostado en una tumbona mientras comía los bocadillos que Mau Mau le había arrojado. ¡Ay! Ya casi es hora de tomar una siesta. Lahan miró a Lacan con una mirada ligeramente confundida, pero llamó al asistente de su padre adoptivo. Maestro Onsu, ¿puedes llamar a las 3 mujeres que estuvieron aquí antes? Las llamaré de inmediato. Gracias. Lahan entrecerró los ojos sintiéndose un poco pesado y comprobando la posición del sol pensó que podrían encontrar al culpable antes del mediodía.